¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Estamos acá nuevamente en ¿Qué parte no entendiste? Amalia Barcán, Silvia Cleivan. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas Tanto noches. Tanto 7 días que no nos vemos. Como 7 días, exactamente. ¿Qué tal, Martín Mariño? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos otro martes. Y gracias, Javier, que está ahí haciendo también el apoyo. Nuestros dos operadores técnicos. ¿Pasamos las líneas telefónicas? Dale. 4139-5684 para dejar tu mensaje, 4139-5689 al aire. Y en el Facebook, ¿qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final, donde podés dejarnos tus mensajes, tus inquietudes y, bueno, también saber cómo podés escuchar este programa en vivo. Y tenés los programas anteriores también por YouTube para poder escuchar. Hoy, Amalia, vamos a hablar de un tema en particular. Muy interesante es el tema de cáncer, ¿no? Pero hoy no lo vamos a abordar en su totalidad. Sí, lo que tenemos pensado es hablar de uno de los tratamientos posibles. Exactamente. Es decir, hoy no vamos a tocar las patologías, ¿sí? Vamos a hablar de los tratamientos. Uno de ellos, y específicamente quien está aquí hoy, la licenciada Ana Soriano, nos va a hablar de él, es la quimioterapia. Claro. Y además, la licenciada es coordinadora de un grupo de trabajo o un equipo de trabajo en una institución pública de cuidados paliativos, tema que también vamos a abordar con ella esta noche. ¿Te parece? Sí, yo pensaba que los tratamientos básicos podríamos nombrarlos, ¿no? Es la cirugía, ¿no? En realidad, los tratamientos básicos en cáncer son 4. Sí. La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. Cada uno de ellos tiene una indicación específica y muchos se complementan. Exacto. Y hoy entonces vamos a dedicarnos en principio a la quimioterapia. Ana, sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la quimioterapia? ¿Cómo podríamos definir la quimioterapia? En realidad la quimioterapia es aquel tratamiento que se hace con medicación específica para tratar la célula maligna. O sea, es un tratamiento que se suele hacer en los hospitales o en los centros de salud con el paciente en un espacio que se llama hospital de día, donde se le coloca en su vena un catéter y a través de él recibe la medicación. ¿Hay también medicación de quimioterapia por vía oral? En realidad sí, tiene algunas indicaciones específicas, pero en general cuando la gente habla de quimioterapia siempre se refiere a la quimioterapia endovenosa, que es a la que le tiene miedo. Tengo una pregunta. ¿Necesariamente es previo a la cirugía, poscirugía? Depende de los casos. Se habla de tratamientos neoadyuvantes o adyuvantes en función de si se hace antes y después se opera, si se hace después de operar o si se hace sin operar. O sea, hay diferentes instancias donde se usa el tratamiento de quimioterapia, depende del diagnóstico. ¿Cuándo es que se utiliza o que se indica específicamente la quimioterapia? Cuando se sospecha que en el cuerpo, circulando en el cuerpo, hay células malignas. Es decir, que se utiliza en forma preventiva. Se utiliza en forma preventiva, se utiliza en forma, en realidad, curativa. Hay muchos tumores que se curan con quimioterapia. Aunque la gente esto normalmente no lo sabe, hay algunos tumores que específicamente se curan con quimioterapia, como el cáncer de testículo, que era mortal hasta hace unos años y que hoy en día se puede curar aún en estadios avanzados. ¿Y cómo actúa la quimioterapia? Es un tema químico, ¿no? En realidad actúa sobre la célula maligna, sobre la reproducción de las células malignas. El problema que tiene la quimioterapia y que de alguna manera desemboca en
los efectos tan temidos es que la medicación actúa sobre la célula maligna, que es una célula joven de rápida reproducción. Inevitablemente actúa sobre todas las células jóvenes que tenemos en el cuerpo. No elige. Claro, no puede elegir. No puede elegir. Entonces, ¿cuáles son? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las que recubren el aparato gastrointestinal y los folículos del pelo. Por eso se cae el pelo muchas veces con la quimioterapia, que paradójicamente es una de las cosas que más se teme y que más asusta. Por eso hay náuseas y vómitos, por eso puede haber anemias, por eso hay que tener tanto cuidado con las infecciones cuando se está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, porque las defensas disminuyen. Vos nos contaste hace un ratito que se aplicaba por vía endovenosa, o que también se puede utilizar por vía oral, por vía endotecal, por vía... O sea, hay diferentes vías. De todas maneras, en general, cuando se habla de quimioterapia, se habla de la quimioterapia por vía endovenosa. En general es la que más se utiliza, digamos. Es la que más se utiliza y es la que tiene más prensa, por decirlo de alguna manera. Vos hablabas de la caída del cabello, un tema que preocupa mucho a las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Yo creo que lo manejan bastante mal, hasta que uno les explica que es un problema transitorio. Muchas veces la gente supone que el cabello se cae y quedan definitivamente peladas, y en realidad no. ¿Peladas o pelados? O pelados. No, para darle que a los hombres no les preocupa tanto. Es más, algunos hasta lo toman como un elemento atractivo y sexy, quedar pelado. En la mujer es dramático. No, para la mujer es dramático. Entonces, uno cuando les explica que esto es transitorio, los tratamientos de quimioterapia habitualmente duran 6 meses, que a veces aún antes de terminar el tratamiento el pelo comienza a crecer otra vez. Suelen serenarse. Lo que pasa es que nosotros, en el lugar donde yo trabajo, también les damos algunas opciones. Tenemos un banco de pelucas, tenemos una asesora de estética que les enseña cómo usar pañuelos, cómo usar gorros, o sea, cómo de alguna manera sobrellevar la etapa en la que el pelo va a caer, y sobre todo se les tiene que explicar que se cae todo el pelo del cuerpo. Claro, por lo tanto, no hay que depilarse mientras uno está haciendo quimioterapia, porque no salen pelos en las piernas tampoco. Claro, es un tema angustiante para la mujer, es un ¿verdad? Tema angustiante. Pero lo bueno es que hay algunas cosas como para ayudar a verse un poco mejor. Como en todo es una cuestión de comunicación. Cuando uno explica y de alguna manera trata de que la gente entienda que es el precio que hay que pagar para recuperar la salud, se suele afrontar con un poco más de entereza. Igual es todo lo que tiene que ver con la pérdida de la imagen corporal para la gente es muy difícil. Claro, yo pensaba que, decíamos que hoy no nos vamos a dedicar directamente a la patología tumoral, pero hay algunos que afectan directamente a la feminidad, ¿no? Exactamente. Entonces, si a esto el le cáncer agregamos... de mama, que es el más frecuente en la mujer, los cánceres genitales, los cánceres de cabeza y cuello, los tumores de cabeza y cuello, que realmente a veces los mismos tratamientos son los mutilantes. Entonces es la opción de me curo, pero tiene toda una serie de variables a veces muy difíciles de afrontar, ¿no es cierto? Sí, que tiene como agregados, ¿no es cierto? Que tiene como agregados. Es una enfermedad en ese sentido muy cruel, porque digamos que atenta o quiebra la imagen que la gente tiene de sí misma, quiebra la línea del futuro de la vida de la gente. Es una enfermedad que genera mucho temor. Yo pensaba que, incluso lo veníamos hablando recién cuando llegábamos a la radio, que a veces es un quiebre con lo que uno venía haciendo, ¿no? Y es tal el lugar hacia lo tanático, por decirlo de alguna manera, hacia la muerte, que uno se aferra al eros, se aferra a la vida y cambia de actitud frente al futuro, ¿no? Y pasa a ser como un presente más disfrutado después, en paradójicamente. Realidad, claro, ¿no? Lo que pasa es que hay diferentes etapas de adaptación a un diagnóstico de cáncer. Que hay personas que son 5, las describió una médica suiza que se llamaba Elisabeth Kubler-Ross,
escribió un maravilloso libro, se llama La muerte y los moribundos, donde habla de todas estas cuestiones. ¿Estas etapas que vas a mencionar ahora, solo en los pacientes o también las viven las familias? Las viven las familias, las viven los pacientes y las viven las familias. Lo que pasa es que son 5 etapas que no siempre se dan las 5. Y en función de en qué etapa se ha quedado cada uno, es la respuesta que va a tener. Para decirlo brevemente, la primera etapa ante un diagnóstico oncológico es la negación. La gente dice, no, esto no me puede estar pasando, esto está mal, van a más de un médico. Sí, o no lo creo, no creo lo que me están diciendo. Claro. Cuando el diagnóstico aparece como definitivo e inevitable, la segunda etapa es la del enojo. Hay mucho enojo contra todo, contra los médicos, contra Dios, contra uno mismo porque no se cuidó, contra la familia porque no los obligó a cuidarse, etcétera, etcétera. A esa etapa le sigue una etapa que es la negociación. O sea, si yo hago tal cosa, entonces a lo mejor tengo suerte y me curo. Y esto no es solamente en una cuestión física, sino en una cuestión emocional también. O sea, si yo de ahora en adelante dejo de fumar, seguramente me voy a curar más rápido, etcétera, etcétera. A esa etapa de negociación, que muchas veces no resulta, sigue una etapa de depresión. O sea, ya no voy a sobrevivir, me voy a morir y demás. Y a esa etapa de depresión sigue una etapa de resignación o aceptación, preferimos nosotros decir, donde la gente acepta la realidad de lo que le ha tocado vivir y hace lo que tiene que hacer para estar mejor. El problema es que muchas veces el paciente cumple las etapas y la familia no. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, tenemos un paciente que acepta su realidad con una familia que se quedó en la etapa de la ira. Y entonces son familiares que se enojan con los médicos, se enojan con los enfermeros, no aceptan los tratamientos, se enfurecen, o familiares que se quedan en la etapa de la depresión. Entonces el paciente está tratando de salir adelante porque él comprendió su situación y la familia lo tira abajo. Entonces sobre eso se trabaja y por eso la importancia del trabajo en equipo. No sé. Perdón, Ana, la licenciada Soriano, te voy a cortar acá un minuto. Nosotros la semana pasada contamos que a partir del programa anterior íbamos a comenzar a presentar y promocionar bandas musicales nuevas o cantautores que recién están empezando en su caminito de la música. La semana pasada presentamos a Sebastián Gerchuni, un cantautor, y hoy vamos a presentar a una banda que se llama Minimalistas y vamos a escuchar entonces el primer tema, Ausente. El sol cuando se apaga en la noche de mi vida, soy el ángel que te cuida, soy tu ausente compañía, sin un cuerpo que respira, con el alma sin salida, solo tengo tu suplicio que no encuentra alternativa. Hoy mi hogar está en mis sueños. Cómo hablar con el olvido, las historias que divido, hoy son solo el argumento que quiero gritarle al viento, pretender estar atento, desterrar este momento, convivir con el deseo que me acerca hasta tu cuerpo. Hoy mi hogar está en tus sueños. Si pudiera despertar para contarte, entre otras cosas, cómo es todo desde acá. Si podés imaginar que en mis sueños entenderte, que cuando te escucho hablar, solo pienso en no perderte.
que hoy espera absolución de su condena. No hay anhelo más profundo que encontrarte en este mundo. Hoy mi hogar está en mis sueños. Si pudiera despertar para contarte, entre otras cosas, cómo es todo desde acá. Si podés imaginar que mis sueños entenderte, que cuando te escucho hablar solo pienso en no perderte. Soy silencio, soy carencia, soy la culpa en la conciencia de quien ve con impotencia el letargo de mi esencia. Esperanza en esta historia custodiada en mi memoria. Hoy me encuentra ilusionado y en mis sueños te he encontrado. Si pudiera despertar para contarte, entre otras cosas, cómo es todo desde acá. Si podés imaginar que en mis sueños entenderte, que cuando te escucho hablar, si pudiera despertar para contarte, entre otras cosas, cómo es todo desde acá. Imaginar que en mis sueños entenderte, que cuando te escucho hablar, si pudiera despertar. Si podés imaginar. Si pudiera despertar. Volvemos a ¿Qué parte no entendiste? Recién escuchamos Ausente por Minimalistas, una de las bandas nuevas que estamos promocionando. Escuchamos también a Analía Sirio y Montaraces en semanas anteriores, a Pan Casero en vivo, a Sargento Pipa también en vivo. ¿Habías viajado? Fue un programa muy divertido, vino toda la banda. Me lo perdí. El martes pasado escuchamos a Sebastián Gerchuni y próximamente para disco. Bien, y les decimos entonces a aquellas bandas o cantautores que quieran acercarnos su música, se pueden contactar con nosotros por Facebook, ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final, y nosotros nos vamos a poner en comunicación, entonces en contacto para poder promocionarlos. Las líneas de teléfono 4139-5684 para dejar tu mensaje o 4139-5689 para salir al aire. Esperamos preguntas, consultas, todo lo que quieran acercarnos. Si querés, Alejandro, y nos estás escuchando, mandanos ese tema en francés que prometiste. También Alejandro de Francia, así que prometió escucharnos hoy, ¿no es cierto? Seguimos con la licenciada Ana Soriano, licenciada de Trabajo Social, vamos a decir que es licenciada de Trabajo Social, colega, que es un gusto tenerte aquí, así que te agradecemos que hayas venido con un tema tan difícil de tratar, ¿no es cierto? Y tan difícil de pasar. Eso es interesante. ¿Por qué una trabajadora social, mi hija es trabajadora corporal, también me está escuchando, ¿por qué está hablando del tratamiento de quimioterapia, ¿no? Porque en realidad nosotros formamos un equipo en oncología desde hace muchos años, donde los médicos han depositado de alguna forma en mí la tarea de ampliar las explicaciones que ellos dan de inicio. ¿Qué quiere decir esto? El médico habla con el paciente, le da su diagnóstico, le indica el tratamiento de quimioterapia, y los pacientes, esa primer consulta, lo único que escuchan es que tienen que hacer quimioterapia y nada más. Entonces, necesitan una segunda instancia donde se les explique qué es, qué puede pasar, cuáles son los efectos indeseables, cómo hay que comer, qué pasa con la vida sexual, qué pasa con las náuseas.
esa segunda instancia es la que por lo general me ocupo yo de hablar con los pacientes a través de un cuadernillo informativo que se lo entregamos a la gente, le pedimos que lo lea, que vuelva y comente las dudas que tiene, porque en realidad las preguntas aparecen cuando la puerta del consultorio se cerra. Claro. Y además quiero agregar, como trabajadora social que soy también, que imagino y sé que se realizan las evaluaciones familiares para ver en qué situación se encuentra esa familia. No, desde ya, o sea, el trabajo mío en el equipo de oncología implica fundamentalmente, además del trabajo con la paciente, el trabajo con la familia. Definitivamente no hay manera de afrontar una enfermedad de estas características sin involucrar a la familia, que es el cuidador principal y el entorno que acompaña. Además, no sé si estás de acuerdo, es cierto, ¿no? Las familias acompañan o no. Y también del médico se espera un contacto humanizado, pero lo más esperable en este caso es el saber médico, ¿no? Claro, a ver, las dos cosas, o sea, la gente que tiene un diagnóstico oncológico en general es vulnerable, desde lo emocional está en una posición sumamente vulnerable. Entonces está esperando el médico su saber, pero también está esperando su empatía, o sea, su afecto, su buen trato, que afortunadamente en mi hospital eso ocurre. ¿De qué hospital estás hablando? Del Hospital Álvarez. Y eso ocurre, o sea, nosotros realmente, lo digo por ahí sin falsa modestia, pero creo que a la gente la tratamos bien, la gente vuelve, así que la debemos tratar bien, porque entendemos la vulnerabilidad. Además de médico, de trabajador social, hay otros profesionales en el equipo que los trabajan. En realidad, en el equipo de oncología hay médico, hay trabajador social y hay una psicóloga, que en realidad es la psicóloga que está en mi equipo de cuidados paliativos, pero que también, como es psico-oncóloga, hace evaluaciones de los pacientes oncológicos, aún los que no están en paliativos. Y después hay 2 nutricionistas con las que contamos absolutamente para todo lo que tiene que ver con el tema de nutrición. Tenemos una esteticista, que es la que nos ayuda con el tema de la estética. Y también contamos específicamente en paliativos, pero también con los pacientes oncológicos, con el capellán del hospital, el padre Andrés Tello Cornejo, que es un puntal invalorable. Y los enfermeros también forman parte del equipo. Y los enfermeros en realidad muchas veces son los primeros en detectar las cuestiones del paciente y de la familia, porque son los que están en contacto directo durante los tratamientos. Son, por suerte, los 2 enfermeros que tenemos nosotros en el equipo son enfermeros especializados en oncología y cuidados paliativos, así que tienen un manejo muy específico de claro, mira qué importante, porque los enfermeros junto a la familia pasan varias horas ahí. Son los que están en contacto más directo con los enfermos, y cuando están internados también. Así que para nosotros lo que el enfermero diga es digno de ser tenido en cuenta. Claro, tienen un conocimiento de la cosa cotidiana. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque además muchas veces las personas le dicen a los enfermeros lo que no nos dicen a nosotros ni a mí, no se lo dicen al médico tampoco. A veces los temores, los miedos y los fantasmas aparecen con el enfermero y no con el resto de los miembros del equipo. O también observan situaciones in situ que si los demás profesionales no están, no las ven. Sobre todo ¿cierto? con las familias, los pacientes internados y demás, son ellos los que a veces nos cuentan las cuestiones familiares sobre las que después intervenimos nosotros. Es una ganancia de tiempo también. Sí. Te iba a preguntar, nombraste a la nutricionista. Sí. ¿Por qué la nombrabas? Porque ¿Hay algún cuidado en relación a la alimentación? En general se aconseja cuando se está haciendo quimioterapia mantener un buen estado nutricional. ¿Qué significa esto? No agredir al aparato digestivo más de lo que ya de por sí inevitablemente lo agrede la medicación. Por lo tanto, el asesoramiento nutricional es importante. En determinados tratamientos que sabemos que son complejos y que van a tener eventualmente efectos secundarios a nivel gastrointestinal, nosotros pedimos la consulta con la nutricionista para que les explique qué es lo que conviene comer y qué es lo que no conviene comer. Porque, por ejemplo, una de las cosas que es complicado consumir cuando se está haciendo determinado tipo de quimioterapia es el alcohol. Una anécdota muy graciosa, dentro de lo dramática, graciosa. Nosotros teníamos una paciente hace muchos años que estaba haciendo un cáncer de mama, un tratamiento de quimioterapia que por lo general es siempre efectivo.
y que no tiene demasiados efectos secundarios. Bueno, esta mujer no solo no resultaba el tratamiento, sino que hacía todos los efectos secundarios que uno pueda imaginar: náuseas, vómitos, malestar. En algún momento nos empezamos a cuestionar qué es lo que estaba pasando, porque ella tenía este tipo de reacciones que no tenían otros. Entonces hablamos con la familia, y puntualmente a mí se me ocurrió preguntarle a la hija que vivía con ella si la mamá tomaba alcohol. Dice, no, de ninguna manera. Mi mamá jamás tomó alcohol. Daba toda la impresión de que eso era el efecto secundario de un tratamiento de quimioterapia con alguien que toma alcohol. Insistí sobre el tema y le dije, observala, porque a lo mejor a vos te parece que no. Resulta que la señora tomaba mate, pero tomaba mate con vino blanco. Cuando la hija se enteró y nos lo contó, ahí encontramos la causa de los efectos secundarios a la quimioterapia. Muy gracioso y dramático, como vos decías. ¿Qué otros efectos secundarios hay? Y en realidad todos esto aquellos debe variar, ¿no? Claro, en realidad no todos los pacientes tienen efectos secundarios, no todos los pacientes que reciben los mismos tratamientos tienen los mismos efectos secundarios, depende de un montón de factores, incluso hasta de factores emocionales. Claro, seguramente. En general el paciente mejor predispuesto, más contenido, va a tener menos efectos secundarios que aquel que a lo mejor está solo, está más asustado o tiene más desconocimiento. Para las náuseas, para los vómitos, sabemos que hay algunos tips como para mejorarlo esto, sí. Algunos consejitos. Una de las cosas más importantes que se ha hecho con el tema de náuseas y vómitos es una medicación que se aplica junto con la quimioterapia. Entonces, la náusea y el vómito, que era realmente el gran fantasma de la quimioterapia hace unos años, ya no lo es tanto, porque en el mismo momento de recibir la medicación recibe el antinauseoso y responden muy bien. De todas maneras, cuando aparecen igual náuseas y vómitos, lo que se aconseja es beber sorbos pequeños, y un secretito que la gente por lo general no imagina, que es tomar sorbos de bebida cola. Ajá. La bebida cola atenúa la sensación de náusea. Y comer comida ni demasiado caliente ni demasiado fría. Light, eso es... No tiene nada que ver. No, por ahí claro. No demasiado fritos, no demasiado grasa, eso seguramente. En realidad eso no hay que comerlo cuando uno hace un tratamiento, independientemente de la náusea y el vómito, o sea, todo aquello que no agrede al aparato digestivo, como dijimos antes. Ana, te hago una pregunta sobre un tema controvertido, ¿no? Sí. ¿Qué es el cannabis, la marihuana, atenuando estos efectos secundarios? En realidad la marihuana en la Argentina no está permitido su utilización. En otros países del mundo sí se utiliza en oncología, y particularmente se utiliza en cuidados paliativos en pacientes en situación terminal. Por ejemplo, en Holanda se utiliza. Y, a ver, desde el punto de vista médico, la marihuana, el cannabis es efectivo para atenuar una serie de síntomas. Desde el punto de vista de lo que significa una adicción, en realidad hay una gran confusión, porque, por ejemplo, y esto es importante por ahí mencionarlo, que tiene que ver, se utiliza en los pacientes en situación terminal, se usa morfina, legalmente se usa morfina. La morfina es también una droga. Y sin embargo se utiliza porque es altamente efectiva, y porque además el tema de la adicción no significa solamente recibir una sustancia potencialmente adictiva, sino que hay otra serie de condiciones que hace que una persona sea adicta o no. Nosotros en 20 años de tratar enfermos en situación terminal con morfina no hemos tenido un solo caso de adicción. Enfermos que a lo mejor toman o reciben morfina durante años. Y no es solamente no necesariamente es adictiva. Exactamente. Bueno, podría decirse que con el cannabis es lo mismo. Sin embargo, la prensa no es buena en la marihuana y no está aprobada. Por ahí en el futuro esto se revierte, porque la realidad es que desde el punto de vista médico tiene efectos beneficiosos en los pacientes, sobre todo los pacientes de situación terminal. Perfecto, pero en nuestro país no se utiliza. Por ahora no. Vamos a otro tema musical. ¿Sí? No. Vamos a la publicidad. Bueno. A la publicidad. Ahí vamos, Martín. Gracias. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña.
FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Inconsciente Bondi. Un accidente siempre deja consecuencias. Inconsciente Bondi. Escúchalo este martes a las 23 por FM Flores 90.7. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes de 20 a 21 por la 90.7. Bueno, volvimos de la tanda, pero nos vamos otra vez a escuchar a Minimalistas con un tema que se llama Hoy. Dejar de llorar y esas lágrimas hoy solo sean felicidad. Hoy el silencio es una ilusión y es la ausencia de lo que algunos llaman temor. Perder el miedo a la realidad, dibujando en tu mente una nueva ciudad. Oh, hoy quiero hacerlo mejor para sentir el calor. Deje de rodar, cuando estas cuerdas dejen de bailar y nuestros cuerpos se vuelvan a juntar, y ahora en este caos solo puedo escuchar. Oh, hoy quiero hacerlo mejor para sentir el calor, para olvidar el dolor por siempre.
la gloria y se transforman en mis sombras que algún día dejaré atrás. Y las almas que hoy impunes se unen en un regocijo que ya todos quieren envidiar. Quiero hacerlo mejor para sentir el calor, para olvidar el dolor. Hoy quiero hacerlo mejor para sentir el calor, para olvidar el dolor. Hoy quiero hacerte sudar y no tener que Continuamos. ¿En qué parte no entendiste? Vamos a repetir las líneas telefónicas 4139-5684 para que dejes tu mensaje o 4139-5689 para que salgas al aire. O en Facebook, ¿qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Con la licenciada Ana Soriano continuamos entonces conversando acerca de quimioterapia, sus efectos. Y le íbamos a preguntar en este momento qué otros trastornos podía traer la quimioterapia que los pacientes o las familias tengan que tener en cuenta. A mí me gustaría ante todo insistir con el concepto de que no todos los pacientes tienen trastornos importantes, no todos los pacientes que reciben el mismo tratamiento tienen los mismos efectos secundarios, pero en realidad más allá de las náuseas, los vómitos, la diarrea, la constipación, la caída del cabello, a veces hay trastornos a nivel del aparato urogenital, trastornos en la boca, o sea, llagas en la boca. Todos estos trastornos tienen tratamiento, todos tienen maneras de ser controlados y de ser mejorados. Esto es importante, o sea, más allá de que el trastorno aparezca, hay cosas para hacer para sentirse mejor. Y un tema que es interesante mencionar, al que se le tiene mucho miedo cuando se hace quimioterapia, o en realidad cuando se está enfermo de cáncer, es el tema de la sexualidad. Hay diferentes variables para tocar en este tema. Uno, aquello que mencionamos en su momento, que tiene que ver con la imagen corporal. Sobre todo las mujeres que sufren la amputación de sus mamas, o las operaciones de su aparato genital, aquellos que se llama vulgarmente el vaciado, claro, que en realidad es la anexohisterectomía, suelen suponer que su vida sexual terminó. Y en rigor de verdad, sexualidad, claro, ¿no? Y en rigor de verdad la vida sexual no tiene por qué modificarse, más allá de las limitaciones que imponga o una situación anatómica por una cirugía o una molestia por una cirugía reciente. Pero después de eso, la vida sexual de una pareja donde uno de sus miembros ha tenido un problema oncológico no debería modificarse. En los varones, el problema a veces es que determinados tratamientos salvan la vida, pero destruyen la sexualidad, que es lo que ocurre con el cáncer de próstata, con algunos tratamientos del cáncer de próstata. Eso también es una situación muy compleja. Ahí nos ayudan mucho los psicólogos a elaborar la realidad de lo que significa perder algo a cambio de conservar la vida. Pero en líneas generales, nosotros aconsejamos retomar la vida sexual lo antes posible después del tratamiento, porque eso de alguna forma también hace que las cosas sean un poco más gratas, claro, dentro de
de lo difícil. Habrá que descubrir, habrá que descubrir que la sexualidad no es la genitalidad también, exactamente, ¿no? Claro. Exactamente. Y una pregunta que te quería hacer, vos hablaste de los hombres, Sí. te pregunto de las mujeres. Sí. Cuando están en proceso de quimioterapia, ¿se suele suspender el ciclo menstrual? Sí, en algunas quimioterapias sí, se suspende. No en todas, pero algunas quimioterapias provocan lo que se llama amenorrea. Y pueden llegar a tener síntomas similares a la de la Exactamente, menopausia. provocan una menopausia precoz o adelantada, y muchos tratamientos de quimioterapia son teratogénicas, o sea, afectan el desarrollo de un posible embarazo, por lo tanto se aconseja no embarazarse durante el el cuidado de la o natalidad. genera cuestiones éticas importantes cuando quien enferma es una mujer que ya está embarazada. Claro. Nos ha pasado varias veces de saber que el tratamiento es nocivo para el bebé y la falta de tratamiento es nociva para la mamá. Entonces ahí en realidad es un dilema ético. Es un dilema ético que se maneja con el paciente, con la familia, y muchas veces con consulta al Comité de Bioética, que nos ayuda y nos asesora en estas cuestiones. En el hospital hay. En el hospital hay. En general todas las instituciones ahora tienen el comité de bioética, ¿verdad? Sí, sí, donde en realidad manejan un concepto que para nosotros es básico, que es la autodeterminación. O sea, más allá de lo que nosotros podamos pensar o suponer, quien decide es aquel que está padeciendo la enfermedad, con el conocimiento, o sea, la información necesaria, la información completa, pero la decisión la toma aquel que tiene que poner el cuerpo, ¿no? El principio de autodeterminación es básico. Lo cual es totalmente lógico. Sí. Pero las leyes han cambiado al respecto. Sí, ¿no? pero es lógico, pero cuando eran las épocas del paternalismo médico, los claro. que decidían eran los médicos. Nosotros ahora pensamos que el que tiene que decidir es aquel que estaba pasando por la situación. Insisto, con toda la información necesaria para que la decisión sea informada, pero la decisión la tiene que tomar el que va a pasar por la... Es uno de los derechos de los pacientes, es uno ¿verdad? de los derechos de los pacientes. Así es. Y bienvenido que sea ese derecho. Sí. La pregunta, vos hablábamos antes de los ciclos menstruales. ¿Esto es temporal o puede ser...? A veces es temporal y a veces es definitivo, depende de las drogas. Depende. Muy bien. Sí. Si les parece, escuchamos otro tema. Dale. Minimalistas ahora con La Dama. Lo que vi llegando fue un arrebato de placer, locura que desde mi piel alegra el resto de mi ser. Saber sentir, premisa de querer vivir, creer que puedo descubrir y superar que porque sí, las cosas pueden no salir. Y se encontró la dama sin su calor. Quiso entender cómo el mundo se caía a sus pies. Vendió su alma por pasión y no sentir dolor, a sus principios accionar. No pudo evitar el día que la rescató, solo por cambiar de viaje su rumbo y su destino. Tomó otro color. Te vi llegar y lo que vi llegando fue una ilusión que solo 100 deseos pueden conceder, más de lo que puedo querer. Y se encontró la dama con su señor. Supo entender que el tiempo nos echó a perder. Vendió su alma por pasión y no sentir
dolor, a sus principios traicionar. No pudo evitar, y el día que la rescató, solo por cambiar de viaje su rumbo y su destino. Y no sentí dolor, a sus principios traicionar. No pudo evitar, y el día que la rescató, solo por cambiar de viaje su rumbo y su destino, tomó otro color. Vendió su alma por pasión y no sentí dolor, a sus principios traicionar. No pudo evitar, y el día que la rescató, solo por cambiar de viaje su rumbo y su destino, tomó otro color. Te vi llegar, y lo que vi llegando fue una ilusión que nunca fue. Volvemos al último bloque de ¿Qué parte no entendiste? Nuestras líneas son 4139-5684, para mensajes 4139-5689. Para salir al aire. Y continuamos con la licenciada Ana Soriano. Vos querías preguntarle algo, Silvia. Sí, pensé que ibas a decir lo de Facebook. Y por Facebook, ¿qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Ana, volviendo al tema de la sexualidad y la genitalidad, yo te quería preguntar, en relación a los hombres y la operación prostática, ¿no? El tumor prostático, ¿qué efectos tiene? En algunos casos provoca una impotencia definitiva. No en todos los casos. No en todos los casos. El problema es que las personas entiendan cuál es la situación y que acepten eventualmente esa consecuencia como requisito para recuperar su salud. El tema que por ahí en los hombres más nos preocupa a veces es en los jóvenes que padecen cáncer de testículo, porque en realidad el cáncer de testículo es un tipo de tumor que prefiere a los jóvenes. Entonces uno se cuestiona en una persona joven que le va a hacer un tratamiento invasivo, importante, y que va a provocar esterilidad. ¿Qué hacemos con alguien que va a seguir vivo seguramente? Porque como yo dije al principio, el cáncer de testículo se cura con quimioterapia y que no va a poder tener hijos. Entonces lo que se les ofrece es lo que se llama la criopreservación, la posibilidad de preservar espermatozoides en bancos de esperma, con la idea en el futuro de, si quieren tener hijos, tener disponibles sus espermatozoides con la posibilidad de hacer una inseminación in vitro. Tiene la dificultad en los pacientes con escaso poder adquisitivo que estos bancos se pagan, son bastante caros. Son privados. No hay ninguno público todavía. No. Bueno, apostamos a que pronto exista un banco Había público. la idea de hacerlo en el Hospital Durán en su momento, pero creo que no se ha concretado. Pero es importante por lo menos saber que existe esta posibilidad y que les da la perspectiva de poder en el futuro tener sus hijos, ¿no es cierto? Muy importante. Y en el cáncer de próstata que decimos, y en que el por cáncer ahí de próstata es más avanzado en edad. Es más avanzado en edad, entonces por ahí de alguna forma es más fácil. De todas maneras, para el hombre es siempre un impacto, ¿no es cierto? La impotencia es siempre un impacto. Pero bueno, ahí insisto, también nos ayudan los psicólogos, porque hay diferentes maneras de expresar la sexualidad, más allá de haber perdido la potencia sexual. Claro. ¿No es cierto? Así que eso es, de alguna manera, se hay puede otras ayudar. maneras de ejercitarla, ¿no es cierto? Claro. Perfecto.
Habíamos hablado un poquito acerca de los estados de ánimo que se producen durante la enfermedad y la quimioterapia. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, eso también es variable. Tiene que ver con la capacidad de afrontamiento que tiene cada una de las personas y tiene mucho que ver con el entorno, muchísimo que ver con el entorno. O sea, aquellos pacientes que están contenidos, que tienen su familia, que los acompaña, que los cuidan, que los comprenden, suelen sentirse obviamente mucho mejor que los pacientes que están solos o que en el momento de la enfermedad los dejan solos. Porque esto también pasa, esta es una enfermedad que genera mucho rechazo, entonces a veces los amigos no vienen, la familia visita poco y eso obviamente genera una angustia y una situación bastante perturbadora de lo que es el ánimo. O sea que uno podría deducir con esto que cuanto más contención familiar y cuanto más cuidado de la familia y del equipo de salud también, la respuesta anímica es más favorable. Y la respuesta anímica más favorable hace que el tratamiento sea más favorable. O sea que es una cadena. Claro. Yo pensaba, y hablábamos también antes de venir acá, que el trauma, la situación traumática es como un segundo paso a aquel trauma primero desde Freud, ¿no? Y me vino la sala de oncología del Álvarez con los cuadros, ¿no? Y como esta persona, a partir del arte, la verdad que también funcionó. Nosotros una cuestión sublimatoria. Claro, ahora ya no los tenemos por una cuestión hasta higiénica, pero teníamos una enorme cantidad de cuadros pintados por una paciente que ya falleció, que ella encontró a través de la pintura la posibilidad de expresar, los cuadros eran muy expresivos, las cosas que le estaban pasando. Y eso a ella le servía de catarsis, le servía de contención. No solo le sirvió de catarsis, sino que le sirvió también de forma de vida. De porque forma de vida, a exponer hasta Alemania. Tenemos otra paciente que es escritora, que escribió un libro, que lo presentó también en un congreso en Suecia. O sea que en realidad tenemos artistas que aparecen o nacen a través de la enfermedad, ¿no es cierto? Digamos la connotación positiva que uno le podría dar a una enfermedad como esta. Vos nos querías comentar algo que era muy importante, o es muy importante para que los pacientes... Cuando hablamos de quimioterapia hay un detalle que es importante para que lo escuchen si alguno de nuestros oyentes está en este momento haciendo quimioterapia. Cuando se recibe un tratamiento de quimioterapia, a veces ocurre, o en general ocurre, que los glóbulos blancos disminuyen. Como los glóbulos blancos son aquellos que tienen que ver con nuestras defensas, cuando disminuyen los glóbulos blancos estamos más expuestos a las infecciones. Y eso ocurre a la semana o a los 10 días de recibir el tratamiento. Entonces es importante que las personas a la semana o a los 10 días de recibir su dosis de quimioterapia tengan particular cuidado con estar en contacto con personas enfermas o en lugares donde hay mucha gente. O sea, se les sugiere tener precauciones especiales para evitar aquello que se llama neutropenia febril, que es la caída de glóbulos rojos con fiebre, que puede llegar a ser muy peligroso. Así que ese es un consejo por ahí que a veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? De cuidarse mucho a la semana o 10 días de recibir la quimio, que es cuando los glóbulos blancos están más bajitos. Entonces sería estar más en su casa. Más en su casa y no estar en contacto con personas enfermas y no estar en lugares multitudinarios. Lugares públicos. Cuidarse con la alimentación, habíamos dicho. Comer de la mejor manera posible, comer liviano. Bebida cola. No alcohol. No alcohol. Y saber que la vida sigue aún con algún precio que se tenga que pagar, pero la vida sigue y hay muchas cosas por hacer. Buen mensaje. Y que todos tenemos alguna y falla, que aún cuando se dice que ya no hay más nada que hacer, hay para hacer, y ahí aparecemos los que hacemos, los paliatólogos, los que hacemos cuidados paliativos, para de alguna manera demostrar que cuando no hay más nada para hacer, hay un montón de cosas para hacer. Siempre queda algo por hacer. No, o sea, como el viejo aforismo médico, que a veces habría que tenerlo un poco más presente, que dice que los profesionales de la salud, no solo los médicos, los profesionales de la salud deben curar cuando es posible curar, cuando no es posible curar deben cuidar, y cuando ni siquiera se puede cuidar, lo que hay que hacer es acompañar. Muy bien, Ana. Vos sos coordinadora o integrante. Coordinadora del equipo de cuidados paliativos. No hemos tenido tiempo, es todo este tema que tendría que ver con curar, cuidar y acompañar.
si tenés ganas, te invitamos a otro programa para sí. poder hablar ese tema. Realmente me gustaría, porque hay muchas cosas para decir que acerca de los cuidados paliativos y de aquellas cosas que tienen que ver con los cuidados paliativos, como la eutanasia, la ley de muerte digna, la morfina y tantas otras cuestiones que tienen que ver con esto de hablar de el final de la vida de las personas, ¿no? Licenciada Ana Soriano queda invitada entonces para un próximo programa y hablarnos de cuidados paliativos. Nos estamos despidiendo, otro martes más. ¿En qué parte no entendiste? Que muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto estar acá. Nos despedimos con otro tema de la banda que estamos presentando hoy, Minimalistas, y el último tema que vamos a escuchar, Nueva Tinta. Hasta el martes que viene, Silvia. Chao Martín. Chao Martín. Hasta el martes. Controlar, no podía compensar sus adicciones. Sospechaba que el amor hoy tenía embargadas sus acciones. Así se ahogaba en gritos llenos de pasión. El silencio su única canción, y sentía que su cuerpo ardía, desaparecía en un mundo imposible de habitar. Sin mirar hoy se echa a volar, sin las alas que una vez le impidieron el suelo golpear. Quiere ver el sol volver para así cambiar su historia esta vez. Locura es dar cuerdo que transforma su ser. Un pasado que el presente se jacta de perder. Nueva tinta en este cuento.